cuarta sesión que tenemos del seminario que ha organizado el Centro de Estudios China Veracruz, la Facultad de Sociología, integrantes del Colegio de Veracruz. Bien, hoy vamos a tener dos intervenciones girando fundamentalmente, digamos, en torno a los capítulos, a la temática que viene contenida en el libro de Giovanni Arrighi, Adam Smith en Pekín. Bueno, en primer lugar vamos a tener la intervención de nuestro compañero José Bernardo Hernández Ávila, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica de Macquarie University, ¿no? Tiene también una maestría igual en Relaciones Internacionales, no, perdón, es licenciado por el TEC de Monterrey. La maestría es por la Macquarie University, ¿no? Él va a exponer el tema Origen y Fundamentos de la Nueva Era Asiática. Vamos a seguir la dinámica que hemos estado entonces siguiendo. Los expositores van a hacer una intervención de 30 minutos y enseguida que termine el maestro Hernández Ávila, continuará el doctor Jorge Tirado y posteriormente pasamos a la intervención de los asistentes, ¿no? Entonces vamos a dar inicio, por favor, maestro. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias a la Universidad Veracruzana por abrirnos las puertas y muchas gracias al doctor Jorge Tirado por su confianza. Bueno, yo voy a intentar contextualizar, voy a tratar de dar el contexto para la ponencia del doctor Jorge Tirado, y lo que voy a hacer, más que exponer los capítulos por parte de, o incluso criticar la obra de Arrighi, yo no me atrevería a hacerlo. Voy a tratar de darles una perspectiva de cómo ve Estados Unidos, ¿sí? Y cómo ve Australia el ascenso de China, o cómo ve la nueva era asiática, básicamente. Como les comentaba, yo hice mis estudios de posgrado en una universidad en Australia. Como probablemente sepan, a Australia le ha sido encomendada de cierta manera históricamente la conducción de la política, bueno, de la preservación de los intereses de Estados Unidos en el Pacífico Asiático después de Japón, ¿no? O sea, básicamente Australia releva a Japón. Y durante mucho tiempo John Howard, con su ministro de Relaciones Exteriores Alexander Downer, pues son los encargados de llevar una política, una extensión de la política neoconservadora de Estados Unidos en el Pacífico Asiático, aunque posteriormente llega Kevin Rudd, es destituido, relevado por Julia Gillard. Kevin Rudd ahora es ministro de Relaciones Exteriores de Australia, y ellos curiosamente han seguido una línea de ese tipo, ¿no? Entonces yo pretendo como situarlos desde esa perspectiva, ¿no? Básicamente cómo es que Estados Unidos ve a China, ¿sí? Y vamos a tratar de mostrar unos problemas y el contexto del desarrollo chino, ¿no? Entonces nada más hay que recordar que el objetivo de la obra de Arrighi es ofrecer una interpretación del desplazamiento del curso del centro de la economía política global de Norteamérica a Asia Oriental. Bueno, entonces en el primer capítulo, si recuerdan, en el capítulo del reto del ascenso pacífico, básicamente abren hablando del desconcierto frente al ascenso chino, ¿no? Y nos hablan de la polémica que suscitó la ambición por parte de la China National Offshore Oil Company de comprar un OCAL, ¿no? una empresa petrolera establecida en Estados Unidos. Pues básicamente causó furor, ¿no? En el 2005 es cómo van a venir los chinos a comprar una empresa petrolera estadounidense cuando bueno, Estados Unidos tiene el consumo energético
de energía primaria, es decir, el mayor consumo de kilos de petróleo crudo per cápita del mundo. ¿Cómo es posible que un país extranjero venga a comprar, venga a invertir en algo tan sensible para la economía estadounidense, ¿no? Entonces, Arrighi empieza a exponer pues, las posiciones de Kaplan, de Pinkerton y de Henry Kissinger, que en 1972 sabemos que pues, fue el artífice de la, bueno, se dice desde el punto de vista occidental, pues se dice que fue el artífice de la apertura de China o de la integración de China a la economía global, ¿no? Basada en la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Básicamente, nada más para recapitular, Kaplan sugiere una contención a través de una coalición equilibradora, o lo que él llama una estrategia bismarckiana de radios, centrada en el comando del Pacífico de Estados Unidos, ¿no? Ahí podemos ver su área de injerencia. Tenemos el comando de Norteamérica, el comando del Este, el comando central, el comando del Pacífico acuartelado en Hawái. Básicamente tienen toda esa área de injerencia, ¿no? Que hay Australia, todos los países del sudeste asiático, por supuesto China. Entonces, lo que Kaplan propone es una serie de acuerdos que permitan la interoperabilidad de los ejércitos estadounidenses y los diferentes ejércitos nacionales, ¿no? Por otro lado, Pinkerton propone más la balanza de poder a través del principio del tercero beneficiado, rearmar a Japón para dejar que las potencias asiáticas se confronten entre ellas y desatenderse del escenario asiático, mientras Estados Unidos invierte todas sus capacidades en Irak, ¿no? del Medio Oriente. Y Kissinger, por otro lado, pues una persona muchísimo más sabia, ¿no? Propone por otro lado el ajuste y la acomodación. Kissinger dice que China no se arriesga a juegos de suma cero, ¿no? En juegos en los que lo pierda todo. China no, ese no es un principio de su política exterior. China es un estado que mantiene sus dimensiones desde hace 2000 años, o sea, no lo podemos interpretar como un país expansionista, no lo podemos tratar como un país expansionista, por lo tanto no necesita la misma actitud agresiva, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Eso sería contraproducente, dice, y que hay que tratar de acomodar a China, quien intenta crecer sin trastocar el orden actual, ¿no? Pero más de lo que digan los teóricos, mucho más allá de lo que digan estos teóricos de la escuela realista y neorrealista de relaciones internacionales, pues vale la pena también fijarnos en lo que dicen sus funcionarios, ¿no? el gobierno mismo, que de hecho Arrighi se fija mucho en las notas periodísticas. Hay que recordar que es un libro que estaban escribiéndose en 2007, pues hay que enriquecerlo más, ¿no? Entonces, el libro es escrito durante el gobierno de George Walker Bush, que tiene como secretario de Estado, que como sabemos es el encargado de la conducción de la política exterior de Estados Unidos. Tiene a Colin Powell de 2001 al 2005 y a Condoleezza Rice del 2005 al 2009, ¿no? Entonces creo que todos vivimos toda la situación de Irak, el discurso bastante incendiario de Condoleezza Rice ante China, ¿no? y demás países del Medio Oriente. Pero viene un cambio en el 2009, llega Barack Obama al poder y llega Hillary Rodham Clinton a la Secretaría de Estado, ¿no? Se supone que termina este año, o quién sabe si sigue en caso de que Obama sea reelecto, ¿no? La idea que nosotros tenemos es que, pues, bueno, probablemente son ideas muy de la opinión pública de los periódicos, ¿no? Ojalá gane Obama, ¿no? Porque si llegan los malos, los republicanos, pues la política de Estados Unidos hacia Asia va a ser más incendiaria, pero en realidad, bueno, y ojalá que ganen los buenos, ¿no? O sea, lo pintamos en términos de blanco y negro, pero en realidad mi opinión muy personal es que la opinión de Estados Unidos hacia el Pacífico Asiático en realidad es bastante constante, ¿sí? O sea, aunque haya un cambio de partido de los demócratas en los republicanos o viceversa, la posición de la política estadounidense hacia Asia es constante, permanece. De hecho, pasamos a la Hillary Clinton dio un discurso sobre China en marzo de este año, marcando el aniversario de la visita de Kissinger a Estados Unidos, y posteriormente salió el reporte anual al Congreso
publicado por el mismo ejército. Es un reporte que se llama Asuntos Militares y de Seguridad concernientes a la República Popular de China. Este reporte fue entregado en mayo de este año, ¿no? En el cual se lee: la República Popular China sigue un exhaustivo programa de modernización militar de largo plazo dirigido a mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas chinas con el objetivo de enfrentarse y ganar en conflictos locales regionales. O sea, básicamente el mismo informe que el ejército de Estados Unidos le entrega al Congreso, que a fin de cuentas son los que van a tomar la decisión, ya pinta a la modernización del ejército de la República Popular China, pues como preparándose para atacar, ¿no? Preparándose preventivamente, ¿no? Los líderes chinos ven la modernización del Ejército Popular de Liberación como un componente esencial de su estrategia para aprovechar lo que perciben como una ventana de oportunidad para promover el desarrollo nacional de China durante las 2 primeras décadas del siglo XXI. Bueno, aquí tenemos esta imagen, básicamente presenta lo que es el gasto en billones de dólares, ¿sí? O sea, con 12 ceros, 12 cifras, son números absolutos en dólares. Es de este año esta cifra, y así es como se prevé que crezca el gasto militar chino. Entonces lo que dice el economista, que es de donde el economista construye esta gráfica a partir de datos del Fondo Monetario Internacional y del Instituto de Estocolmo para investigaciones sobre la paz, es que el gasto militar de China pues va a sobrepasar en algún momento en el 2040 por ahí al gasto militar estadounidense, ¿no? Entonces esto resulta pues bastante preocupante para los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué resulta preocupante? Bueno, pues básicamente vamos a recapitulando retomando el reporte del ejército norteamericano al Congreso. Se definen los objetivos de la política exterior y de seguridad chinos como preservar al Partido Comunista en el poder, ¿no? Entonces, de entrada para Estados Unidos eso ya es pues es mantener el statu quo de China, ¿no? Con todo lo que representa para ellos, para Estados Unidos desde la perspectiva de derechos humanos, por ejemplo, sustentar el crecimiento y desarrollo nacionales, defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Aquí empezamos ya con la problemática, ¿no? Porque ¿qué es la soberanía nacional y qué es la integridad territorial? Hay que recordar que dentro de la integridad territorial quedarían comprendidos entonces Taiwán, el Tíbet, Cachemira, ¿no? y diferentes regiones que forman parte de la frontera entre India y la misma China, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos integridad territorial desde nosotros, pues nos imaginamos a China como viene en el mapa, ¿no? Cuando los chinos hablan de integridad territorial, pues ellos están viendo el mapa un poco ampliado, ¿no? Por ahí se comenta que es un mapa que data de 1947, ¿no? Entonces ahí empezamos con los problemas. Lograr la unificación nacional, ¿no? La unificación nacional también tenemos esos problemas, entre que quedan comprendidos esos territorios. Mantener la estabilidad interna, pues también queda dudoso. ¿Qué significa mantener la estabilidad interna? Significa desincentivar las huelgas, reprimir las huelgas, significa Tiananmen. ¿Qué significa mantener la estabilidad interna, ¿no? Y el sexto objetivo de la política exterior estadounidense sería asegurar el estatus de gran potencia, ¿no? Entonces, Estados Unidos asume que China se asume como gran potencia, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas y los roces, ¿no? En el mejor de los casos, se percibe a China como más asertiva, ¿no? Dado su desarrollo económico, se percibe como más asertiva, o sea, más lista para salir al mundo y conseguir los recursos y herramientas necesarias para su desarrollo nacional. En el peor de los casos, pues como un hegemón en potencia, ¿no?
Solamente quería poner esta porque forma parte del componente psicológico de la política exterior estadounidense, ¿no? Aquí están los rangos del poder balístico chino en el mundo, ¿sí? El círculo exterior, el círculo amarillo, representa su sistema balístico de más largo alcance, que tiene un alcance de más de 13.000 kilómetros. O sea, llega al norte de Argentina, una cabeza nuclear china, esto según el informe del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y de acuerdo a cómo se muevan los sistemas balísticos, pues tenemos a los diferentes círculos concéntricos y como ustedes pueden ver, pues se van moviendo, ¿no? Entonces, por lo menos para nosotros como México, pues a lo mejor no estamos muy enterados de esta perspectiva de Estados Unidos, pero Estados Unidos lo ve así, ¿no? Ese es el reporte que el ejército le está entregando a su Congreso. O sea, con esta información el Congreso va a aprobar el presupuesto de defensa, el presupuesto para que Estados Unidos adquiera más sistemas balísticos, ¿no? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta como un componente psicológico de la formación de la política exterior y de defensa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como les comenté, en el mejor de los casos, más asertiva, en el peor de los casos, casi dominación mundial, ¿no? Bueno, entonces, como comenta Arrighi, ese es un caso que me pareció bastante interesante. Estoy citando, dice: uno de los grandes mitos de la ciencia social occidental es que los estados nacionales y su organización en un sistema interestatal son inventos europeos, ¿no? Y aquí quiero recuperar el debate que se estaba dando ayer sobre si Arrighi usaba la concepción de hegemonía, en griego hegemonía, de Gramsci, que se usaba el concepto gramsciano de hegemonía. Mi perspectiva muy personal desde la Escuela de Relaciones Internacionales es que pues, en realidad no usa la perspectiva de Gramsci. Nosotros en teoría de relaciones internacionales usamos la palabra o el concepto de hegemonía como simplemente líder o la potencia que tiene la capacidad de subsumir geopolíticamente a todos los demás estados en un régimen, ¿sí? Entonces, es como el bullying, ¿no? de entre los países. Esto también viene de una tradición, bueno, se da porque la teoría de relaciones internacionales, tomando ese debate sobre los orígenes occidentales, ¿no? Los orígenes griegos de la teoría de relaciones internacionales, pues la teoría realista, que es en la que se funda toda esta concepción de la política exterior de Estados Unidos, viene desde Tucídides y su historia de la guerra del Peloponeso, ¿no? En la que Esparta se enfrenta a Atenas, Atenas pierde y las palabras de Tucídides, Esparta se convierte en el hegemón, en la potencia geopolítica del Peloponeso, ¿no? Entonces, hegemón en la teoría de relaciones internacionales, que yo creo que esa es la concepción que Arrighi usa, porque él está siguiendo el discurso neoconservador. Sí recordamos que él está haciendo un análisis de la perspectiva neoconservadora de Estados Unidos. Entonces yo creo que a él, al usar el término hegemón, está en realidad rescatando el término que utilizan los funcionarios del gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, nada más para retomar, hegemón tiene una connotación de liderazgo y de dominación. Es una forma indirecta de gobierno en que el hegemón domina a sus subordinados geopolíticamente a través del poder implícito y el uso de la amenaza creíble, más que por la fuerza militar directa, ¿no? Entonces sí tenemos definitivamente, yo creo que Estados Unidos sí concibe a China como queriendo o logrando una capacidad de hegemonía, ¿no? O sea, proyectándose como un posible hegemón. Y aparte de eso tenemos a la teoría de la estabilidad hegemónica. La teoría de la estabilidad hegemónica en la economía política internacional habla de que un hegemón es necesario para establecer las normas y reglas que sirven para estructurar a un régimen internacional. Entonces, si tenemos a un régimen liberal
comercial y financiero internacional basado en la OMC, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, y Estados Unidos es el hegemón de ese sistema y él plantea las normas y las reglas en las que se desenvuelve el sistema, pues muy sencillo el razonamiento: si China llega a ser el hegemón, China va a poner las reglas del juego. Entonces esa es la óptica desde la que Estados Unidos está viendo el desarrollo chino, ¿no? A partir de este concepto de hegemón se desarrolla en el sistema de estados europeos el concepto de balanza o equilibrio de poder, ¿no? El principio o el dispositivo de equilibrio o balanza de poder tiene como fin último neutralizar la emergencia de un hegemón, ¿no? Lo que en un sistema de estados pre-westfálico, ¿no? Anterior al Tratado de Westfalia de 1648, en el que surge el Estado Nacional, y posterior a él, el objetivo de la balanza de poder era evitar el surgimiento de un imperio, ¿no? En realidad, el imperio romano-germánico fue un imperio muy débil, ¿no? O sea, no era un imperio que lo absorbiera todo, eran las subunidades que pertenecían al imperio romano-germánico eran bastante independientes y guerreaban entre ellas, incluso, ¿no? Y llegaron a poner en duda a la silla imperial incluso. Entonces, básicamente lo que sucede es que nosotros, básicamente la Escuela de Relaciones Internacionales, a través de toda esa herencia de la balanza de poder, del equilibrio del poder, de la concepción del hegemón como el que puede poner las reglas del juego, de la organización de política, traslada esos principios a las teorías realista y neorrealista, que son las que informan la toma de decisiones del gobierno estadounidense, ¿no? El realismo clásico, por ejemplo, toma a la anarquía, la ausencia de un poder central, ¿sí? O sea, para la teoría de relaciones internacionales, anarquía significa ausencia de poder central, no significa caos, como podríamos pensarlo. La anarquía define la estructura del sistema y las estrategias de supervivencia de sus elementos, ¿no? Entonces, eso lleva a un dilema de seguridad en el que un esfuerzo de un Estado por aumentar su propia seguridad conduce necesariamente a una posición de mayor inseguridad del vecino o de cualquier otro Estado que forme parte del sistema, ¿no? Los Estados se comportan de manera racional a partir de la definición de su propio interés nacional y el realismo clásico principalmente concibe que el hombre es egoísta por naturaleza, ¿no? Entonces básicamente nadie se va a tocar el corazón para cooperar, para hacer foros multilaterales, simplemente cada Estado va a buscar su propio interés. Y algo muy interesante es que la teoría realista de las relaciones internacionales concibe la historia como cíclica, ¿no? Entonces, cualquier hecho que se presente como una analogía, cualquier hecho histórico que nosotros podamos tomar como una analogía en el pasado, la vamos a usar para la toma de decisiones en el futuro, ¿no? Entonces, básicamente Estados Unidos ve en China una Alemania de entreguerras, ¿no? Una China que como la Alemania de entreguerras querría convertirse en el hegemón del sistema. En el caso del neorrealismo, bueno, esta teoría del realismo clásico, el realismo político, está sustentada por Hans Morgenthau, ¿no? Hans Morgenthau, y por el mismo Henry Kissinger, quien por cierto acaba de publicar, no lo he leído y quiero tener la oportunidad, un libro que se llama China, marcando los 40 años de su primera visita, lo acaban de publicar este año. Sería interesante leerlo, ¿no? Y para ver cómo está informando la política de Estados Unidos. De la teoría, de la escuela clásica del realismo político, surge la escuela del neorrealismo, ¿no? Que también retoma la anarquía como principio ordenador del sistema. Sin embargo, ellos no ven el dilema de seguridad fincado en la naturaleza humana, sino en el mismo sistema, ¿no? Entonces eso resulta un poco más peligroso porque no hay factor humano, sino es un factor puramente sistémico, ¿sí? En el que pues básicamente no importa si en caso de que fuera factor humano y fuera posible solucionarlo a través de la negociación,
pues en realidad no es posible porque aquí no hay factor humano, sino el sistema determina incluso a los tomadores de decisiones. Entonces pues se lavan las manos, ¿no? y se vuelve incluso más peligroso. Esta es una escuela de teóricos a la que pertenecen, entre otros, Kenneth Waltz, el mismo Kaplan, Robert B. Kaplan, que presenta que presenta a Arrighi en el libro, y Mearsheimer, por ejemplo, que también viene presentado en el libro. Bueno, entonces, básicamente Arrighi, él dice que, o él concluye que dada la naturaleza del sistema de estados asiático, se cuestiona la viabilidad de las previsiones de la teoría de relaciones internacionales, ¿no? O sea, lo que se está diciendo es que la teoría de relaciones internacionales es esencialmente occidental, ¿no? Y que al estar construida sobre asunciones basadas en nuestra historia, en la historia de Occidente, pues no aplica para Asia, ¿no? Entonces se vuelve peligrosísimo aplicar asunciones o esas teorías que informan nuestras decisiones de política exterior y de seguridad a un contexto asiático en el que dice Arrighi no aplica. ¿Por qué? Porque el sistema interestatal asiático se diferencia a raíz de esta vía natural y antinatural, ¿no? La natural, la asiática, y la antinatural, la europea. Él dice que en el sistema interestatal de Asia Oriental, pues existe, más bien hay una ausencia de competencia dentro del sistema, o sea, no hay guerra entre los estados que conforman el sistema asiático, básicamente Tailandia, Asia, etcétera, que eran estados antes de que los estados de Europa Occidental surgieran incluso. Y también hay una ausencia de competencia extrasistémica, ¿no? O sea, no hay expansión territorial, siendo la excepción el caso de Japón, que como ya vimos, pues sigue una vía de desarrollo más parecida a la europea que la asiática, ¿no? Básicamente, en el caso occidental, pues tenemos el dispositivo de balanza de poder como dispositivo de equilibrio del sistema, mientras que en el sistema asiático oriental no hay una necesidad de equilibrar el poder, porque China es el centro de un sistema interestatal tributario, dice él, ¿no? O sea, básicamente todos se benefician de las redes de comercio dentro del sistema, y los estados vasallos de China presentan regalos simbólicos, ¿no? Como de vasallaje. Mientras que el sistema europeo de relaciones interestatales tiene una fuente de poder externa basada en el colonialismo, ¿no? En la extracción de excedentes por parte de las colonias, y en otras latitudes la fuente de poder del sistema asiático es interno, ¿no? O sea, finca su poder en su propio desarrollo, como ya estuvimos discutiendo en los días pasados. Eso se resume en la vía natural europea, en la vía natural asiática, en el desarrollo capitalista y en el desarrollo basado en el mercado, ¿no? Permanentemente capitalista, como en el caso asiático. Bueno, solamente me gustaría decir que esto me parece verdaderamente preocupante y que creo que es necesario, probablemente como paso de aquí de este seminario, pues llevar a cabo investigaciones, ¿no? Sobre cuáles han sido las reacciones de los mismos estados dentro del sistema interestatal asiático oriental, ¿no? Y aparte, pues sería muy interesante que de alguna manera se pudiera contribuir a la información de la política exterior mexicana hacia China, que en realidad no hay, ¿no? O sea, nosotros tenemos una política comercial, pero no tenemos una política exterior y de seguridad hacia China, ¿no? Más bien nosotros somos como lo que se conoce una zona de equilibrio, una zona de lo que llaman buffer, ¿no? De suavización, por así decirlo, de la política exterior estadounidense, ¿no? Pero somos una periferia de la política exterior estadounidense. Entonces es importante llevar a cabo esa investigación. Muy intenso. Entonces, básicamente una de las conclusiones de esta sección es que si bien antes hubo un sistema asiático, ¿no?
que fue introvertido, ¿no? De desarrollo introvertido, basado en el mercado. Posteriormente vino el sistema europeo, extrovertido, bueno, principalmente capitalista. Lo que él ve, lo que Arrighi ve a futuro es un sistema híbrido, ¿no? En el que de alguna manera los estados que conformaron al sistema asiático oriental interestatal, pues se unen, ¿no? a la corriente capitalista, al sistema librecambista, pero con ciertas diferenciaciones, ¿no? Que pues ya vamos a ver, que yo creo que les voy a explicar a partir de esto, ¿no? Entonces, sí. Solamente hablando de los orígenes y las dinámicas del ascenso chino, Arrighi habla, ¿no? Que uno de los orígenes del ascenso chino, pues primero es la financiación de la diáspora china, ¿no? Proveniente de esta idea de la gran China, en donde los chinos son chinos, incluso aunque no estén en China y aunque no sean hijos de primera generación de chinos, ¿no? Entonces un chino de segunda generación, ya en otro país, sigue siendo chino, sigue formando parte de la civilización china, y básicamente financia, manda recursos a China continental, ¿no? Entonces, aunque China haya estado cerrada a la inversión extranjera durante muchos años, antes de los 80, antes de los 70, pues en realidad, bueno, no tenía inversión extranjera, tenía inversión nacional, ¿no? Simplemente extra costa, ¿no? Por así decirlo, que venía de Hong Kong, que venía de Taiwán, que venía de Macao, que venía de Malasia, donde sabemos que los chinos son una mayoría, y de Singapur, ¿no? Básicamente ellos mandaban, la comunidad empresarial mandaba recursos a China, y pues eso empezó a alimentar el desarrollo empresarial, el desarrollo privado en China, ¿no? Además de eso tenemos lo que es la transferencia tecnológica, ¿no? China ha sido muy cuidadosa en los esquemas de participación del capital extranjero en el país, ¿no? Básicamente, si alguien quiere entrar, pues tiene que establecer todo el proceso de toda la cadena de valor dentro de China, ¿no? O sea, no simplemente puede llegar de tal forma que los recursos humanos chinos lleven a cabo trabajo de poco valor agregado y extraigan la renta de China, ¿no? Sino que todos los procesos y el valor se quedan en China también, toda esa transferencia tecnológica. De acuerdo con también un trabajo que, por ejemplo, ha hecho Stiglitz y que ha documentado el Banco Mundial, uno de los factores clave, uno de los éxitos que ha tenido China ha sido la desregulación y privatización selectiva, ¿no? O sea, sí ha habido, pero ha sido cherry picking, ¿no? Ha sido selectiva, ha sido lo que el gobierno chino quiere, lo que ellos ven como prioridad, y al momento en que el gobierno chino lo decida, ¿no? a la tasa que ellos decidan. Algo que me pareció muy importante es que Arrighi destaca que pues, la economía nacional es autocentrada y que está informalmente protegida por la lengua, ¿no? Por los hábitos y por instituciones que requieren intermediarios. Entonces, por mucho que China juegue justo, ¿no? Apegándose a las reglas de la OMC, pues aún así está protegida, ¿no? Aún así necesita, como decía el doctor Sotele, pues necesita años y años y años de entendimiento para saber cómo relacionarse con el mercado interior chino, ¿no? Y una clave también ha sido la promoción de las industrias intensivas en conocimiento, sin abandonar las industrias intensivas en mano de obra, ¿no? Y eso ha causado que haya una sinergia entre el crecimiento del mercado nacional y la división social del trabajo, ¿no? Como conclusión, el gobierno chino emplea los mercados como un instrumento de su desarrollo, ¿no? Y no deja que los mercados, no se apega a ese discurso de que los mercados sigan su propio curso, ¿no? Cuando en realidad ya vimos que pues, el capitalismo no es el mercado, ¿no? Y no deja que esa clase capitalista secuestre el mercado, ¿no? Y promueve muy activamente la competencia. Entonces ahora vamos a pasar un poco ya para terminar, estoy a tiempo. Vamos a hablar un poco sobre, pues, no sé si hablar de mitos y realidades, ¿no? Porque sobre el desarrollo chino creo que es muy difícil hablar sobre eso, pero sí podemos polemizar
y dar mucho material para la discusión que se va a dar posteriormente, ¿no? Pues hablando de estructuras y procesos, tenemos el rol de China en el Consejo de Seguridad, ¿no? Cuando por un lado China tiene un discurso de política exterior de no intervención, de desarrollo sin brillo, ¿no? De desarrollo sin trastocar el orden, etcétera, tenemos que China pues veta incluso o interfiere incluso con las doctrinas de la responsabilidad de proteger. En el caso de Libia, está interfiriendo en resoluciones por parte de la ONU. En Siria, ¿no? Tenemos problemas en lo que ya sabemos en el Tíbet, en Taiwán, en la frontera pakistaní, en el sur, en el mar Chino del Sur, en el mar del Norte. Estas semanas estamos teniendo los problemas con las islas de Japón, ¿no? Tenemos los problemas en términos de la economía política internacional, ¿no? Todos estos asuntos sobre si China verdaderamente tiene al yuan devaluado, si la devaluación es real o si es nominal. Tenemos toda la parte de la diplomacia, ¿no? Porque nos informaba el doctor Jin Canron en la conferencia que tuvimos sobre la política exterior china, que China tiene diferentes tipos de diplomacia, ¿no? Tiene la diplomacia con las grandes potencias, ¿no? Que es básicamente la que lleva a cabo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tiene la diplomacia del buen vecino, que le llama él, o sea, Mongolia, Japón, toda su periferia básicamente, ¿no? Tiene la diplomacia con los países en desarrollo, que es la que lleva a cabo con Latinoamérica. A nosotros nos considera un país en desarrollo. Medio Oriente y África, que como vemos es la que extiende, es a través de la cual extiende créditos a través de sus bancos de desarrollo chinos, ¿no? En la que básicamente intercambia materias primas por infraestructura, ¿no? O sea, China llega, establece subsidiarias chinas, lleva mano de obra china, tecnología china, construye obras y lo intercambia por mano de obra, digo, por recursos naturales, ¿no? Y tenemos el caso de litio, de litio en Zimbabue, ¿no? Que sabemos que está manteniendo a un régimen de legitimidad dudosa. En la República Democrática del Congo tenemos el caso del cobre, entre otros, ¿no? Tenemos la diplomacia multilateral, que es dudosamente multilateral porque es la que lleva a cabo en foros como ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, y por ejemplo la que lleva en la conferencia del río Mekong, ¿no? Que básicamente China ha sido unilateral en la construcción de las presas que le son necesarias para la generación de energía, para su propio desarrollo, en detrimento de las necesidades acuíferas, de acuacultura y de propia energía de los países que también comparten el río, ¿no? Y los deltas. Y por otro lado lleva a cabo la diplomacia, lo que ellos llaman la diplomacia pública, que sería la diplomacia que se enfoca hacia nosotros, básicamente, o sea, hacia el público en general, ¿no? Que yo creo que la diplomacia pública de China ha sido muy débil, porque en realidad pues, la traducción de documentos chinos pues, es muy básica. Normalmente necesitamos gente que hable chino para poder acceder a todos estos documentos. Incluso si uno accede al sitio oficial de la presidencia china del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque China es presidente del Consejo de Seguridad actualmente, está en chino, ¿no? Entonces, digo, bueno, siendo una institución, la institución cúspide del sistema internacional, pues yo como ciudadano me interesaría acceder a esa información, ¿no? Y está en chino. Y también tenemos todos los problemas de terrorismo. Sabemos que China que tiene relaciones muy cercanas con Irán, ¿no? Con el régimen sirio, que ya sabemos que Al-Qaeda y el Talibán están resurgiendo en Siria. Tenemos todos los problemas que se acaban de dar en la frontera del Sinaí, en Egipto, ¿no? Donde hubo soldados muertos recientemente que están conectados con Siria, con grupos terroristas financiados en el Medio Oriente. Tenemos la proliferación nuclear.
No hay transparencia al respecto, pero se sospecha que China tiene alrededor de 240 cabezas nucleares. No está confirmado la cantidad de cabezas nucleares que tiene China, pero en el caso de que tuviera 240 cabezas nucleares, pues ya vemos el rango que pueden alcanzar, ¿no? Sí tienen, pero no está confirmado el número, ¿no? Pero por otro lado también tenemos los casos de intervención humanitaria. China ha estado invirtiendo recursos ayudando a crisis de intervención humanitaria en el mundo. Mandó recursos a Haití, mandó recursos para sacar ciudadanos y aquellos que buscaban asilo y refugio de Libia hacia el exterior, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos otra cara de China que se está comprometiendo con procesos globales, ¿no? Y por supuesto tenemos toda la parte de desarrollo. Simplemente para terminar, les voy a dejar unos indicadores sobre la problemática del desarrollo chino, ¿no? que nos puede situar y contextualizar mucho en los mitos y realidades del desarrollo de China para darle paso al doctor Tirado, ¿no? Las emisiones de CO2, toneladas cúbicas per cápita, ¿no? Tenemos aquí pues Estados Unidos, tenemos que China está muy cerca de la media mundial y de la media que tenemos en México, ¿no? Entonces, la impresión que yo tengo por parte de la opinión pública, ¿no? Es que China contamina mucho, ¿no? Ya sabemos, pero en realidad México está contaminando más o menos lo mismo que China y más o menos que la media mundial, ¿no? Proporcionalmente. Entonces, hay que compararlo con Estados Unidos en realidad, ¿no? La siguiente, por favor. El consumo de electricidad, ¿la anterior? La siguiente. Sí. El consumo de electricidad per cápita, son los kilovatios por hora. Estamos más o menos igual, más o menos pegados, ¿no? Esto ya se refiere a electricidad generada, ¿sí? Del medidor, básicamente, como cuando lo estamos viendo, ¿no? Porque hay una diferencia entre la siguiente, que es energía primaria, esos son los kilos de petróleo que nosotros consumimos para poder satisfacer todas nuestras necesidades de producción, de consumo, ¿no? Estados Unidos sigue pues, siendo el máximo consumidor de petróleo a nivel global. Incluso China, hace muy poquito, en 2008 aproximadamente, acaba de sobrepasar a México, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa idea de que China está chupando con un popote los recursos mundiales, ¿no? Casi casi. Y yo creo que eso de verdad nos predispone mucho a la posición que podríamos tener al momento de aceptar el desarrollo chino, ¿no? Todos estos datos son del Banco Mundial. Están en Google Public Data. Todos son datos públicos de las bases de datos mundial que procesa Google, ¿no? Una herramienta muy interesante. La siguiente. Sí, principales acreedores de Estados Unidos. En azul tenemos al total de deuda de Estados Unidos. También tenemos esa idea de que China es el principal acreedor, el principal procedor de títulos de deuda de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Japón se ha mantenido proporcional incluso, y el tercer acreedor son todos el cártel de países productores de petróleo, en el que está Venezuela e Irán incluso, ¿no? Pues no sé, a mí me parece incluso un poco más peligroso o más contrario al interés nacional desde la perspectiva de Estados Unidos, que Irán tenga títulos de deuda de Estados Unidos a que China los tenga, ¿no? Digo, contrario desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Yo les estoy hablando desde la perspectiva de la siguiente. Son miles de millones de dólares, ¿no? Sí. Aquí tenemos el tipo de cambio nominal, de lo que nos estaba hablando el doctor Sotelo hace unos días. Como lo vemos, se ha ido apreciando con respecto al dólar, ¿no? También tenemos esa idea, ¿no? De que en realidad se ha apreciado bastante, ¿no? Casi una unidad desde 2008 hasta la fecha. Bueno, ha sido lento, pero se ha ido apreciando. Informes que tenemos este es el tipo de cambio nominal, pues esa es la comparación de las monedas. Informes que tenemos es que el tipo de cambio real se está apreciando muchísimo más. El tipo de cambio real sería lo que yo necesito de un bien concreto para cambiarlo por el mismo bien concreto en el otro país, ¿no? O sea, sin intermediarios de la moneda. La paridad se ha ido convergiendo muchísimo más rápido, y eso va a ejercer presiones
de paridad cambiaria nominal, ¿no? Esta es el Shanghai Stock Exchange, el índice de las 180 empresas que cotizan en la bolsa. Creo que otro de los mitos que se dan alrededor del desarrollo chino es probablemente que a China no le está pegando la crisis, ¿no? Porque nosotros pensamos que cuando escuchamos que es que estamos en crisis y Occidente está en decadencia, miren Europa y China sigue creciendo, pero en realidad las empresas pues sí han sido expuestas a un riesgo en la bolsa, ¿no? Sus acciones han ido cambiando en la bolsa. La siguiente, por favor. Y esta es la renta nacional bruta per cápita. La renta china está muy por debajo todavía de la media mundial y por debajo de la media de México, abismalmente por debajo de la de Estados Unidos, ¿no? Porque también creemos que, tenemos la idea de que en México estamos mal, ¿no? Y que China va a llegar a ser un país con estándares probablemente occidentales mañana, ¿no? Cuando pues en realidad todavía tenemos problemas y probablemente yo creo que el doctor va a hablar de eso, los límites de ese modelo de desarrollo a lo mejor presentan problemas muy pronto, ¿no? Sería todo. Sí, no hay ninguna polémica, nada más información por efecto de ignorancia. Bernardo, que estuviste estudiando en Australia, a mí sí me gustaría una percepción tuya con respecto a la presencia y a la compenetración china, particularmente en Australia y en Nueva Zelanda, porque yo creo que se ve más próximo el asunto chino allá que aquí todavía, y sobre todo por tus estudios de relaciones internacionales. Justamente Australia se convierte en un punto central con respecto a la estrategia, en su caso posiblemente de confrontación, pero lo que sí es una realidad es la presencia, si mal no tengo entendido, por ejemplo el cine me llamó mucho la atención que el chino sea la segunda lengua y que el chino lo encontramos nosotros trabajando a horas que no son normales para los demás australianos. Entonces hay toda una concepción de casi como un poblamiento, un colonizador que ha llegado. Bueno, en fin, me gustaría ver desde esa perspectiva cómo fue o se ve, obviamente, en muchos casos simple y llanamente por las percepciones y las falsas entendederas que tenemos cuando no conocemos realidades así, pero desde Australia, ¿cómo se ve esta presencia china para todo el sudeste asiático? Sí, bueno, estábamos comentando que, por ejemplo, fue parte del debate del choque de civilizaciones, ¿no? de la teoría de Samuel P. Huntington, cuando él argumentaba, ¿no? que los conflictos a futuro, a partir del siglo XXI, iban a ser en términos de líneas de civilizaciones, ¿no? Definan como quieran civilizaciones, ¿no? Porque él agarra la definición de Toynbee, ¿no? de aquel impulso vital, ¿no? Entonces, efectivamente, él veía a Australia como pues, el enclave de la civilización occidental en el Pacífico, ¿no? Entonces, básicamente ha habido, como mencioné, ha habido cambios, porque antes de 2007 estaba el gobierno conservador de John Howard y actualmente tenemos un gobierno del Partido Laborista. Pero los dos gobiernos efectivamente han asumido un compromiso militar con los Estados Unidos por lo que ellos ven como un condicionamiento de su política comercial a las alianzas militares con Estados Unidos en el Pacífico, ¿sí? Entonces, eso es por la parte de la alianza militar. O sea, Australia en cierta manera ha aceptado ese rol que maneja Rigi, ¿no? De vice-sheriff de los Estados Unidos en el Pacífico, ¿no? Si Estados Unidos es la policía del mundo, Australia es el sheriff de Estados Unidos en el Pacífico, ¿no? Entonces, efectivamente el rol de Australia es patrullar todas las costas de Papúa Nueva Guinea, todos los archipiélagos de Melanesia, de la Polinesia, Guam, es lo que en la estrategia militar china se concibe como la primera cadena de islas y la segunda cadena de islas, que son la primera y segunda línea de defensa marítima
de China en caso de un ataque militar desde el Pacífico hacia China continental. Australia tiene esa responsabilidad de patrullar todo eso, entonces es bastante, ¿no? Y ha invertido muchísimo en desarrollo de capacidades del patrullaje de toda la isla. Y en términos sociales, básicamente, creo que hasta ahorita en realidad no hay un problema de integración. No hay lo que sería un conflicto de integración entre la comunidad china, entre la diáspora china y Australia, porque Australia tiene una necesidad de recursos humanos muy fuerte, y en realidad la política migratoria es muy abierta, siempre y cuando las personas demuestren tener las competencias técnicas que se necesitan para la economía, el gobierno está dispuesto a absorberlos. Y Australia ha sabido aprovechar todos esos recursos humanos. Australia es el país que tiene la mayor cantidad de hablantes de la mayor cantidad de lenguas extranjeras en todo el mundo. O sea, básicamente se hablan técnicamente de todos los idiomas del mundo se hablan en Australia, ¿no? Y curiosamente no ha habido grandes polémicas en cuanto a las inversiones chinas en Australia, ¿no? Probablemente porque se han visto como algo positivo para la economía, ¿no? Y porque han sabido jugar esas cartas de la alianza militar con las alianzas económicas, ¿no? Probablemente. Iba a ver baile. Si no, no hice nada. Nada más, jóvenes, ¿alguna pregunta? Nada más para comentar. Sí, adelante. La industria submarina australiana ha crecido, hablando del patrullaje, como ninguna otra, precisamente en función del papel de sheriff que le está dando los gringos a la tecnología de los submarinos australianos y el cuerpo militar australiano ahora es muy grande en cuanto a los submarinos. Los submarinos son lo más rápido que tienen para moverse hacia el mar de China, los australianos, patrocinados por la industria militar americana. Sí, Jorge. Una pregunta, Bernardo. ¿Qué papel está jugando Japón, ya como la tercera economía mundial en el Pacífico? ¿Tienes idea? ¿Tienes algún dato? ¿Cuarta ya? Está Alemania ya antes que... Yo sabía que había pasado de tercero China a segundo y que la segunda era Japón, pero bueno, no importa. ¿Qué onda con Japón? En la defensa del Pacífico o aplicando la política militar de defensa de Estados Unidos en el Pacífico? El papel en la región, aliado de Estados Unidos, su propia economía, cómo está, cómo ven a China. Bueno, hay rencillas viejísimas por la invasión japonesa, ¿no? Sí. Bueno, como un panorama general. Sí, aquí, bueno, tenemos lo que comenta, por ejemplo, Pinkerton en el libro. Japón Jalapa tiene su centro de investigación. Sí. No, bueno, hay que recordar que Japón en realidad no tiene un ejército propio, sino que a raíz de la constitución que se dio a partir de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, queda como con un cuerpo de paz, ¿no? más que una fuerza armada, constituir un ejército profesional. Estados Unidos asume la defensa de Estados Unidos de Japón. De Japón, incluso antes que Australia, fue el punto neurálgico de la defensa estadounidense en el Pacífico. Actualmente, pues se discute si efectivamente se debería de rearmar a Japón para que Estados Unidos se desentienda de la defensa y pueda enfocarse en otros compromisos globales que tiene, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos sí va a empezar a empoderar a Japón en ese sentido, y ya lo podemos ver con el hecho de que Japón ya tuvo la primera plática independiente con Corea del Norte.
en cuanto a, justamente la semana pasada, tuvo las primeras pláticas en cuanto a la situación nuclear, ¿no? Ya sin el sistema de los Six Party Talks, ¿no? El sistema de la conferencia de los 6, para hablar de la situación nuclear, y sobre la situación nuclear yo creo que Japón va a empezar a jugar un papel muchísimo mayor. La cuarta sesión que tenemos del seminario que ha organizado el Centro de Estudios China Veracruz, la Facultad de Sociología, integrantes del Colegio de Veracruz. Bien, hoy vamos a tener dos intervenciones girando fundamentalmente, digamos, en torno a los capítulos, a la temática que viene contenida en el libro de Giovanni Arrighi, Adam Smith en Pekín. Bueno, en primer lugar vamos a tener la intervención de nuestro compañero José Bernardo Hernández Ávila, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica de Macquarie University, ¿no? Tiene también una maestría igual en Relaciones Internacionales, no, perdón, es licenciado por el TEC de Monterrey. La maestría es por la Macquarie University, ¿no? Él va a exponer el tema Origen y Fundamentos de la Nueva Era Asiática. Vamos a seguir la dinámica que hemos estado entonces siguiendo. Los expositores van a hacer una intervención de 30 minutos. Enseguida que termine el maestro Hernández Ávila, continuará el doctor Jorge Tirado. Una línea de ese tipo, ¿no? Entonces yo pretendo como situarlos desde esa perspectiva, ¿no? Básicamente cómo es que Estados Unidos ve a China, ¿sí? Y vamos a tratar de mostrar unos problemas y el contexto del desarrollo chino, ¿no? Entonces nada más hay que recordar que el objetivo de la obra de Arrighi es ofrecer una interpretación del desplazamiento del curso del centro de la economía política global de Norteamérica a Asia Oriental. Bueno, entonces en el primer capítulo, si recuerdan, en el capítulo del reto del ascenso pacífico, básicamente abren hablando del desconcierto frente al ascenso chino, ¿no? Y nos hablan de la polémica que suscitó la ambición por parte de la China National Offshore Oil Company de comprar un OCAL, ¿no? una empresa petrolera establecida en Estados Unidos. Pues básicamente causó furor, ¿no? En el 2005 es cómo van a venir los chinos a comprar una empresa petrolera estadounidense cuando bueno, Estados Unidos tiene el consumo energético de energía primaria, es decir, el mayor consumo de kilos de petróleo crudo per cápita del mundo. ¿Cómo es posible que un país extranjero venga a comprar, venga a invertir en algo tan sensible para la economía estadounidense, ¿no? Entonces, Arrighi empieza a exponer pues, las posiciones de Kaplan, de Pinkerton y de Henry Kissinger, que en 1972 sabemos que pues, fue el artífice de la, bueno, se dice desde el punto de vista occidental, pues se dice que fue el artífice de la apertura de China o de la integración de China a la economía global, ¿no? Basada en la Organización Internacional. Y posteriormente pasamos a la intervención de los asistentes, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio, por favor, maestro. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias a la Universidad Veracruzana por abrirme las puertas y muchas gracias al doctor Jorge Tirado por su confianza. Bueno, yo voy a intentar contextualizar, voy a tratar de dar el contexto para la ponencia del doctor Jorge Tirado. Y lo que voy a hacer, más que exponer los capítulos por parte de, o incluso criticar la obra de Arrighi, yo no me atrevería a hacerlo. Voy a tratar de darles
una perspectiva de cómo ve Estados Unidos, ¿sí? Y cómo ve Australia el ascenso de China, o cómo ve la nueva era asiática, básicamente. Como les comentaba, yo hice mis estudios de posgrado en una universidad en Australia. Como probablemente sepan, a Australia le ha sido encomendada de cierta manera históricamente la conducción de la política, bueno, de la preservación de los intereses de Estados Unidos en el Pacífico Asiático después de Japón, ¿no? O sea, básicamente Australia releva a Japón, y durante mucho tiempo John Howard con su ministro de Relaciones Exteriores Alexander Downer pues son los encargados de llevar una política, una extensión de la política neoconservadora de Estados Unidos en el Pacífico Asiático, aunque posteriormente llega Kevin Rudd, es destituido, relevado por Julia Gillard. Kevin Rudd ahora es ministro de Relaciones Exteriores de Australia, y ellos curiosamente en su plan familiar y el fondo monetario. Básicamente, nada más para recapitular, Kaplan sugiere una contención a través de una coalición equilibradora, o lo que él llama una estrategia bismarckiana de radios centrada en el comando del Pacífico de Estados Unidos, ¿no? Ahí podemos ver su área de injerencia. Tenemos el comando de Norteamérica, el comando del Este, el comando central, el comando del Pacífico acuartelado en Hawái. Básicamente tienen toda esa área de injerencia, ¿no? Que hay Australia, todos los países del sudeste asiático, por supuesto China. Entonces, lo que Kaplan propone es una serie de acuerdos que permitan la interoperabilidad de los ejércitos estadounidenses y los diferentes ejércitos nacionales, ¿no? Por otro lado, Pinkerton propone más la balanza de poder a través del principio del tercero beneficiado, rearmar a Japón para dejar que las potencias asiáticas se confronten entre ellas y desatenderse del escenario asiático, mientras Estados Unidos invierte todas sus capacidades en Irak, ¿no? del Medio Oriente. Y Kissinger, por otro lado, pues una persona muchísimo más sabia, ¿no? Propone por otro lado el ajuste y la acomodación. Kissinger dice que China no se arriesga a juegos de suma cero, ¿no? En juegos en los que lo pierda todo. China no, ese no es un principio de su política exterior. China es un estado que mantiene sus dimensiones desde hace 2000 años, o sea, no lo podemos interpretar como un país expansionista, no lo podemos tratar como un país expansionista, por lo tanto no necesita la misma actitud agresiva, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Eso sería contraproducente, dice, y que hay que tratar de acomodar a China, quien intenta crecer sin trastocar el orden actual, ¿no? Pero más de lo que digan los teóricos, mucho más allá de lo que digan estos teóricos de la escuela realista y neorrealista de relaciones internacionales, pues vale la pena también fijarnos en lo que dicen sus funcionarios, ¿no? el gobierno mismo, que de hecho Arrighi se fija mucho en las notas periodísticas. Hay que recordar que es un libro que estaban escribiéndose en 2007, pues hay que enriquecerlo más, ¿no? Entonces, el libro es escrito durante el gobierno de George Walker Bush, que tiene como secretario de Estado, que como sabemos es el encargado de la conducción de la política exterior de Estados Unidos. Tiene a Colin Powell de 2001 al 2005 y a Condoleezza Rice del 2005 al 2009, ¿no? Entonces creo que todos vivimos toda la situación de Irak, el discurso bastante incendiario de Condoleezza Rice ante China, ¿no? y demás países del Medio Oriente. Pero viene un cambio en el 2009, llega Barack Obama al poder y llega Hillary Rodham Clinton a la Secretaría de Estado, ¿no? Se supone que termina este año, o quién sabe si sigue en caso de que Obama sea reelecto, ¿no? La idea que nosotros tenemos es que, pues, bueno, probablemente son ideas muy de la opinión pública de los periódicos, ¿no? Ojalá gane Obama, ¿no? Porque si llegan los malos, los republicanos, pues la política de Estados Unidos hacia Asia va a ser más incendiaria, pero en realidad, bueno, y ojalá que ganen los buenos, ¿no? O sea, lo pintamos en términos de blanco y negro, pero en realidad yo